En este video vamos a ver todo lo relacionado con lo que serían las animaciones en CSS. La idea es que vamos a repasar todo lo que serían los conceptos un poco más avanzados de las animaciones, que serían los keyframes, qué propiedades me conviene a mí animar, temas del rendimiento y bueno, por ahí uno que otro detalle. Bien, lo primero que tengo es este objeto, vean que es un cuadrado tal cual y lo que voy a hacer es que voy a empezar a animarlo con ello. Bien, para ello vamos a pasar a lo primero que serían el uso de los keyframes. Vean que en este caso los keyframes lo que nos permiten es hacer animaciones entre estados. Bien, para ello utilizamos la primera clave que es el @keyframes, que denota que vamos a estar utilizando esta propiedad, y por otra parte vamos a especificar lo que sería el nombre. Aquí en el nombre ustedes pueden poner cualquier cosa, en este caso le estamos poniendo de nombre animation, y dentro de keyframes podemos especificar una serie de estados. Vamos a empezar con lo más básico. Imaginémonos que tan solo vamos a tener dos estados, que sería el estado de inicio y el estado final. En este caso vean que yo tengo este estado que va de from, que me denota el estado de inicio, y vean que dentro se tienen una serie de propiedades las cuales nosotros vamos a animar. En este caso vamos a animar la propiedad transform, y para ello vamos a utilizar la función de translate en it, de tal manera que esta propiedad transform lo que va a hacer es que va a posicionar a nuestro elemento en la posición 0, por así decirlo. Y tenemos el siguiente, que es nuestro estado final, el to. Aquí también vamos a animar una serie de cosas en las cuales va a terminar nuestra animación. El from es el inicio, el to es el final. Aquí vamos a animar de nuevo la misma propiedad que es transform, y le vamos a decir que ahora se mueva en X, que tenga un desplazamiento. Ahora ya tenemos esta animación, pero necesitamos de alguna manera usarla en algún lado. Es por ello que ahora vean que tengo escrito lo que sería el animation object. En este caso lo importante es este apartado. Esto me lo autocompleta por una serie de extensiones que yo tengo, pero lo importante es esto. La idea es que para mandar a llamar una animación necesitamos poner lo que sería el tipo animation, bueno, la propiedad. La propiedad es bueno, puedes pasarle un montón de cosas, pero nos vamos a centrar en estas, que son estas cuatro de acá. La primera es el nombre de la animación que nosotros estamos utilizando. Vean que aquí se llama animation, por lo tanto aquí también se llama animation. Si nosotros le cambiáramos el nombre, le tendríamos que especificar aquí el otro nombre, ¿no? El siguiente es la duración, cuánto va a durar nuestra animación como tal. Lo podemos poner en segundos, en milisegundos, lo típico que ocurre con las animaciones de CSS. Por otra parte, tenemos una función que nos especifica cómo va a ir cambiando o en qué puntos la animación va a ser más rápida, más lenta. Esto es un tema que más adelante vamos a estar tocando. Pero de momento quédense con que nosotros podemos hacer que la animación sea lineal o que tenga ciertos picos en los cuales la animación se vea más rápida o más lenta. Esto le da una sensación de suavidad a la animación como tal. Y por último tenemos esta propiedad que es rara. Esta nos define diferentes cosas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, que la animación sea infinita, o por ejemplo que la animación se detenga en cierto punto, que se haga al revés. Entonces ahorita vamos a ver esas cuestiones. De momento vamos a guardar y vean que lo primero que tenemos es que la animación se está pues ejecutando. Nosotros definimos que nuestra animación fuera desde un punto 0 y luego que se moviera hasta pues el punto hasta un determinado punto, y pues todo esto se va a hacer de manera infinita durante un segundo. También hay otros valores como por ejemplo alternate reverse. Vean que ahora la animación pasa a ser al reverso. Tenemos la parte de reverse solamente. Si nosotros actualizamos, veamos que la animación empieza a ser en reversa. Tenemos backwards, que lo que hace es que cuando nosotros la pulsamos simplemente va a ir hacia adelante. Forwards, que vean que si yo la pongo, al final el estado del objeto va a quedar hacia donde se iba a dirigir, pero si nosotros ponemos backward es hacia donde estaba inicialmente. Bueno, cada una de estas propiedades ustedes las pueden ir viendo. Les digo, está el infinite, está el reverse, está el normal. Cada una tiene sus usos, pero realmente las que más se utilizan es obviamente la infinita, la reversa, por si alguna te interesa que alguna animación pase del estado del final más bien al inicial, y las otras normalmente pues tienen casos muy específicos. Entonces es importante que las conozcan, pero realmente en su día a día normalmente no la van a usar. Bien, ahora vean que nosotros tenemos esta animación, pero una de las cosas que tiene, de hecho la voy a poner en infinito. Vean que si nosotros hacemos esta animación en infinito, como que hace algo raro, porque el cuadrado se está moviendo aquí y de repente aparece en este estado. Y ahora nos surge la pregunta: cuando nosotros tenemos este apartado y yo quiero tener más de dos estados, porque vean que al final solo tengo un estado inicial y un estado final, ¿cómo puedo hacer para que haya un estado intermedio? Por ejemplo, para hacer de este apartado vaya acá y luego se regrese otra vez al inicial y así empieza a ser infinitamente. Bueno, yo puedo añadir estados con porcentajes. Por ejemplo, puedo decirle que aquí vamos a tener el estado 0%, el cual me va a indicar este apartado, y yo le puedo decir que el estado 100% va a ser este final. Ahora, si yo guardo, vean que el resultado es exactamente el mismo, porque estoy dando solo dos estados, el estado inicial y el estado final. Pero yo puedo especificar aquí, que de hecho si voy a tocar me va a autocompletar el apartado que tengo aquí. Bueno, esto ignórenlo, esto simplemente es por tema de compatibilidades.
propiedades, pero si yo puedo venir aquí y decirle en este apartado que pues me pase otra vez al 0 en el estado final, de tal manera que voy a empezar en el 0 y voy a terminar en el 0. Obviamente esto no va a hacer nada, vean que si yo recargo este apartado ya no se está haciendo bien. Bien, yo puedo poner el estado 50% y aquí decirle pues que se transforme, bueno, que se mueva hacia la posición final, y vamos a poner esto así. Entonces yo guardo y vean que ahora pues me está recorriendo ese apartado, ahora se está haciendo infinitamente. Yo puedo especificar cualquier porcentaje de estados para animar, puedo ponerle 27%, 30%, no sé. Bien, ahora uno de los temas que quiero tocar es que no todas las propiedades se pueden animar correctamente. Por ejemplo, hay algunas, y estas son las recomendables, que sí o sí podemos animarlas y que no vamos a tener normalmente problemas en tema de rendimiento, de performance a la hora de utilizarlas. Estas son la de opacidad, transform con las diferentes funciones que nosotros tenemos, por ejemplo, para mover de un lado a lado. Scale nos permite hacer que un elemento se haga más grande o se encoja. Rotate es para hacer rotaciones, para girar el objeto. También podemos animar lo que sería el background color, el color de la fuente o la sombra. En contraparte tenemos las propiedades que estas no se recomienda animarlas, porque ahorita les voy a especificar por qué, pero estas son las del width, el height, el top, el left, el margin. Estas propiedades no conviene animarlas directamente. De hecho, por ejemplo, vean que aquí el transform es el equivalente. Si nosotros quisiéramos animar la altura o la anchura, podemos utilizar lo que sería el scale. El top o el left serían el equivalente al translate. Entonces estas propiedades como tal no se recomienda, porque ocurre algo que es el reflow, y es que cuando nosotros entramos en una página web, lo que normalmente pasa es lo siguiente. Nosotros, bueno, digamos el contenido se tiene que cargar, y HTML internamente, o bueno, el navegador lo que hace es que calcula en qué posición va a quedar cada cosa. Por ejemplo, mi navegador va a quedar aquí, mis cartas o mis textos van a quedar por este lado, mi footer por este lado, y todo ese proceso evidentemente al navegador le va a tomar un poco de tiempo. Estas propiedades, cuando cambian, lo que está pasando internamente es que el navegador tiene que recalcular otra vez todo ese apartado, y esto lo que provoca es que al final de cuentas, si la animación se hace en 60 FPS, que sería 60 cuadros por segundo, lo que va a pasar es que la animación se va a ver lagueada. Entonces, al recalcular todo esto, la animación no se va a ver del todo bien, se va a ver lagueada, por lo tanto no conviene utilizar estos. Es un tema de performance, un tema de visual que se va a ver lagueada, y siempre más o menos hay un equivalente para estas propiedades, que serían pues las que ustedes tienen acá. Ahora, evidentemente hay más propiedades que se pueden animar, pero normalmente las recomendables son estas. Sin embargo, yo sí que les voy a decir que Box Shadow, dependiendo de cómo lo hagan, sí que puede ser también muy pesado de animar, porque si le dan mucho relleno, si le dan mucha dispersión, mucho blur, todo eso al final de cuenta animarlo siempre puede costar un poquillo. Entonces hay que tener cuidado. Se puede animar, pero hay que tener cuidado siempre con las sombras que se ponen. Bien, ahora la siguiente cosa que quiero hablar es el tema de transform. Transform, como ya vimos, nosotros le podemos pasar una serie de funciones para animar las cosas. Dentro de estos apartados tenemos diferentes partes que nosotros podemos animar. Vamos a empezar con las más sencillas. Vamos a empezar con la primera. La primera ya la vimos, que es translate en X. Lo que hace simplemente es que nosotros le pasamos un valor y el elemento se va a mover hacia ese valor. Recordemos que al final de cuentas nuestro HTML es una especie de mapa cartesiano en el cual nosotros tenemos la coordenada 0, 0 aquí, y en el caso del X tenemos todo esto horizontalmente es X, los valores positivos se mueven hacia la derecha, los valores negativos se van a volver hacia la izquierda, y tenemos la coordenada en Y, que sería los valores positivos se van a mover hacia aquí abajo, y los valores negativos se van a mover como para arriba. Entonces nuestro punto 0, 0 es nuestro mapa cartesiano. Entonces si nosotros usamos el translate en X, en este caso pues se está moviendo hacia este punto que es este 0, y en Y pues un correspondiente. Nosotros podemos utilizar píxeles en estos valores. Entonces vamos a suponer lo siguiente, vamos a ponerle que aquí sean 300 píxeles, y vean que ahora se va a mover aquí. Obviamente nuestra animación cambia porque tiene que moverse más en menos tiempo, entonces vamos a decirle que tenga de 5 segundos, quizá unos 3 segundos, un poco para que sea más rápido, de hecho un poquito más para que sea un poquito más rápido. Y bien, ahora nosotros tenemos así, obviamente existe el translate, como ustedes se lo podrán imaginar, yo creo, en la posición en Y. Aquí vamos a ponerle translate en Y y translate en Y. Pues la verdad es que es bastante parecido, vean que ahora va a pasar a moverse verticalmente. Y por supuesto existe el equivalente, pero este es translate en simplemente sin ninguna palabra. Y obviamente, como ustedes pueden
imaginarse, este es el equivalente a poner la coordenada en X y la coordenada en Y al mismo tiempo. Entonces la coordenada 0, 0, aquí podemos ponerle la coordenada 300 píxeles también, y pues aquí también que se mueva en la 0, 0. Entonces si yo guardo, vean que ahora se está moviendo en esas coordenadas, estoy moviéndome en los dos puntos al mismo tiempo. Por otra parte, nosotros también podemos escalar el tamaño, entonces para ello podemos utilizar Scale. Scale recibe, digamos, el tamaño que va a incrementarse, entonces en este caso vamos a decir que nuestro elemento empieza siendo muy pequeñito, y nosotros también le vamos a poner que Scale en este apartado lo vamos a escalar, imagínense, 2 veces su tamaño original, y vamos a decirle que igualmente aquí vamos a ponerle Scale y que vuelva a ser chico, sea grande y se haga chiquito. Y ahora lo que va a pasar es que es este efecto como de pulseo. Recuerden que todos estos valores están sujetos al tamaño original que tenía el elemento. Entonces en este caso mi elemento tiene una anchura de 80 píxeles, entonces el doble serían 160 píxeles, y pues por 0 del tamaño original pues sería 0. Tengan muy en cuenta que esto lo que hace es escala por valor. Si nosotros quisiéramos escalarlo el 30%, pues sería 1.3. El siguiente apartado es el rotate, que nosotros lo podemos especificar como rotate, así, rotate. Vean que en este caso cuando nosotros le pasamos un valor como que no lo detecta bien, pero nosotros le podemos especificar los grados. Entonces en este caso le vamos a decir que se mueve en grados, aquí 0 degrees también, y le vamos a especificar esto de degrees. Bien, aquí no me lo está poniendo bien porque creo que le estoy dando muy pocos grados, entonces vean que ahí se está rotando un poquito. Vamos a suponer que lo quiero hacer completo, me parece que serían 90 grados, y ahí empieza a hacer la rotación. Aquí serían 180 grados. Recuerden que esto va en el sentido de las manecillas del reloj, entonces grados positivos me van a moverme así en el sentido de las manecillas del reloj. Grados negativos va a ser pues al contrario, va a ser sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, y el último, y este es el más raro, este es skew, me parece que se pronunciaría, y skew lo que hace es que vean que genera como una especie de doblez extraño. Esto es útil, esto es muy raro, pero es útil cuando nosotros queremos hacer como animaciones de tipo 3D, entonces rotaciones y en eso. Vean que es como una especie de doble de doblez así extraño. Obviamente a medida que nosotros le ponemos más grados se va incrementando como el doblez. Vamos a ponerle unos 100 por ejemplo. Les digo, esta es la más extraña, se usa sobre todo en esos eventos de 3D. Y una de las cosas que también tiene Screw es que también, al igual que Translate, tiene Screw en X y en Y para que lo manejemos indirectamente. Una propiedad que nosotros podemos poner, por ejemplo, que haya una especie de delay antes de que empiece la animación. Entonces para ello podemos poner la propiedad Animation Delay y nosotros especificar un tiempo. Vamos a decir que después de 3 segundos se va a activar la animación. Si yo cargo, vean que pasa 1, 2, 3 segundos más o menos y ya se empieza a activar la animación. Esta se puede poner aquí, pero la verdad es que yo les voy a ser sincero, muchas veces cuando ponen todo aquí es un caos saber de qué es cada cosa. Entonces yo les recomiendo que la pongan directamente separada y ya está. Bien, ahora nosotros también podemos especificar cuántas veces va a durar una animación. Podemos hacer esto con un número específico de veces. Entonces, por ejemplo, podemos poner Animation Iteration Count y especificar el número de veces. Por ejemplo, 3 veces. Si yo vengo aquí, va a pasar una vez, 2 veces, 3 veces y aquí se va a detener, ¿vale? Es una propiedad bastante simple. Luego está la siguiente propiedad que es Animation Direction, y esto lo que nos permite es controlar cómo va a estar el estado final de nuestra animación. Entonces, en este caso, vamos a suponer que tenemos el normal por defecto. Esto funciona. Bien, ahora normal es ese valor. Alternate es un poco raro porque digamos que va a intentar alternar cada uno de los estados. Sé que aquí no se está viendo, pero internamente lo que está pasando es que primero va de 0 a 100, luego me parece que va de 100 a 0, luego de 0 creo que a 50 y así se va alternando. Es un poco extraño, y el equivalente, el otro es Alternate Reverse, que como lo pueden hacer es similar pero empieza diferente, que sería desde 100 hasta 0, luego de 0 a 100 me parece, de 100 a 50 y así. Es un poco extraño. Este para mí es un poco complicado porque depende de cuántos valores tengas, entonces es ahí. Y ya por último tenemos el reverse, que como pueden imaginar pues lo que hace es que empieza en el 100, luego en el 50 y así, ¿vale? Bien, estas son algunas de las propiedades más comunes que van a querer aplicar. Bien, ahora por último lo que nos queda hablar es de las funciones de timing, y es que nosotros podemos aplicar ciertas funciones para que nuestras animaciones se hagan un poco más rápidas en determinado momento o sean un poco más lentas. En este caso normalmente tenemos diferentes apartados, como sería la función lineal, que es, digamos que todo en el trayecto va a ser lineal, va a ser lo mismo, va a escalar de igual a igual, siempre va a tener la misma velocidad. Está el in, está el is, que vean que cómo afecta, que tiene un pequeño acelerón en alguna parte. En is in ocurre un poquito que empieza un poco más rápido. En is out es como
el contrario, empieza a acelerar un poco más al final y luego aquí tiene una aceleración al inicio y al final, en is, in, out. Entonces vean que al final de cuenta el objetivo es el mismo, vean que el tiempo es literalmente el mismo, acaban llegando al mismo lugar más o menos a la par, al mismo tiempo y todos ocurren en el mismo momento, pero algunas animaciones vean que se ven un poco más ligeras. Entonces aquí depende mucho de lo que ustedes quieran lograr y una de las cosas que podemos hacer es incluso nosotros crear nuestras propias funciones. Bien, para crear una función propia lo que podemos hacer es que en lugar de mandar a llamar is-in-out o linear o is, podemos usar la función Kubrick Bezier y pasarle una serie de parámetros. Esto va a definir como la curva que va a tener y vean que al final nosotros podemos especificar valores, por ejemplo aquí 1 y va a ser un pequeño cambio diferente. Obviamente crear una y que se vea bien es la verdad muy difícil de hacer, con lo cual hay una página que es bastante popular que es Kubrick Bezier y al final de cuentas lo que hace es que nosotros podemos especificar cómo crear nuestra curva. Por ejemplo, podemos mover estos apartados así y ver más o menos cómo sería. Vean que cómo se está aplicando la animación, su apartado. Y aquí nos explican también cómo son la lineal, la is in, vean que es un poco más rápida al inicio y luego decae. Luego la is out empieza a acelerar al final y esta es como la intermedia que acelera, luego se va frenando su velocidad y luego al final otra vez vuelve a acelerar. Entonces ustedes pueden aquí crear como esta parte de custom, vamos a ponerla así y ver cómo va a ir reaccionando pues esa curva.Nosotros podemos obtener aquí los valores que nos brinda y si nos gusta pues irlos poniendo aquí en lo que sería pues nuestro apartado e irnos a ver cómo funciona nuestra animación. Y bueno, como tal eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido cómo son el tema de animaciones en CSS. La verdad es que todo esto te brinda un poder muy grande para hacer que tus interfaces se vean bastante más fluidas, que se vean con más vida. Déjame un like, un comentario, suscríbete, dale a la campanita. La verdad es que todo eso me apoyaría muchísimo a seguir creando contenido. Y pues sin más por el momento, que tengan un excelente día.